Ya. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Veo que tenemos menos concurrencia hoy día. Me imagino de que ya están, ¿cómo se llama? Contando ustedes la cuenta regresiva. Ya casi siempre es así. Los últimos días, meses, se empiezan a considerar todo en forma regresiva. Pero vamos a tratar de cerrar como corresponde, ¿ya? Como corresponde el año, dentro de la medida de lo posible. Entonces, yo de todas maneras los animo porque he visto buen resultado en la presentación de los trabajos. No puedo hablar todavía de los resultados, pero sí hay un par de trabajos muy buenos, muy interesantes. Eso me demuestra también la labor que hubo detrás de ustedes, ¿ya? El compromiso, porque uno siempre cuando hace un trabajo, el que sea, es primero el compromiso personal. ¿Qué tanto tiempo le voy a invertir a esto, etcétera? Siempre uno se pregunta, bueno, ¿me gusta o no me gusta? Como adultos ustedes van a descubrir de que no importa si a uno le gusta o no le guste, uno debe o no debe hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces de ahí para adelante ustedes van a empezar a darse cuenta de que cuando inviertan el tiempo en algo, siempre les recomiendo darle lo mejor que puedan, nunca den a medias, porque va a haber primero insatisfacción personal cuando uno no aporta el máximo que sea necesario. Queda un sabor incómodo cuando uno entrega algo después y dice, oh, pude haberlo hecho mejor. Porque también detrás de cada cosa que ustedes tengan que realizar hay un aprendizaje personal, ¿ya? Puede que esté, digamos, dirigido por la persona de la cual uno está aprendiendo en ese momento, pero lo primero es personal, el aprendizaje siempre es personal. Entonces siempre piensen ustedes que lo que hagan les va a dejar algo, no importa qué, porque incluso a veces las cosas no tan buenas como que le resultaron, ya fue una enseñanza, ¿ya? Entonces yo primero los tengo que felicitar porque sé que hubo compromiso detrás del trabajo. Sé también que muchos de ustedes en la semana pasada estuvieron muy ocupados, ¿ya? Tengo que felicitarlos porque el trabajo que hicieron también con el aniversario, a mí me impresionó mucho el compromiso de parte de ustedes. Y eso habla bien por ustedes, ¿verdad? Entonces, un bonito ejemplo también que le dejan a los alumnos que vienen más atrás. Y hasta el final demuestren ustedes de que son comprometidos como alumnos hasta el final, ¿ya? Porque todavía no comienza la siguiente etapa, están muy pronto ya. Pero traten ustedes de exigirse en lo personal hasta donde tengan que dar. Por lo tanto, vamos a ver, de aquí en lo que respecta a evaluación y todo eso, ustedes, los que han cumplido en todo, pueden estar relativamente relajados. Entonces, yo los insto a que lo que veamos en adelante lo tomen también de la misma manera, pero que les sirva, ¿ya? Los alumnos que no han cumplido, bueno, ellos después tendrán que ver cómo se reactualizan, etcétera, porque nosotros también en este momento tenemos que ir cerrando en todos los cursos individual. El trabajo es a nivel de curso, que tenemos que ir cerrando las etapas. Entonces yo ahora con ustedes estoy corrigiendo. Recién, primero leo todos los trabajos, que fue la primera mirada que les di. Primero todos los trabajos, sin
juzgar nada ni evaluar nada todavía, porque me doy digamos, una imagen general de la comprensión también de la temática. ¿Ya? Siempre va a ocurrir algunos que interpretan mal a veces las instrucciones, entonces pueden tomar el trabajo por otro lado. En general, como les digo yo vi buenos trabajos, interesantes también. Algunos los plantearon muy bien, entonces ahora después tengo que irme con la pauta que yo tengo, etcétera. Entonces eso me va a tomar por lo menos 1 o 2 semanas con certeza mientras más pronto para mí, obviamente, porque en este momento para todos nosotros es bastante trabajo, estamos también en corrección de todo. Pero en cuanto a evaluaciones en sí, ustedes ya están casi, o sea, no tenemos ninguna otra pendiente. Y los alumnos que están atrasados en evaluaciones tienen que ver y atenerse también a las directrices que les imparte o les explica también UTP o todo el colegio directivo. ¿Ya? Entonces, de aquí para adelante lo que vamos a ver es relajado, pero también les insto a ustedes a participar, a ver qué es lo que pueden ustedes también aportar o proponer. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a comenzar hoy día, si es que ya no lo comenzamos, ¿verdad? Más o menos así mencionado, el tema de los virus. Me consta de que hay algunos alumnos que trabajaron un tema con respecto a los virus. Estoy dejando entrar todavía algunos alumnos. Entonces, interesante es qué es lo que podemos nosotros ahora hablar de los virus, plantearnos de los virus. Utilizar también como información que nos puede ayudar a comprender lo que vamos a saber aún más acerca de los virus, ¿verdad? Porque en este momento, en nuestra realidad nacional y mundial, ¿verdad? El tema se centra en los virus. Y en un virus en particular, obviamente, pero primero también tengo que comprender generalidades. También, ¿por qué debo saber todo esto? Porque también debo ser crítico. No se trata de pelear. La palabra crítico a veces significa que todo me tengo que oponer a todo. No, crítico es entender la temática, ¿ya? Y estar de acuerdo a veces en algunas circunstancias en que coincide con lo que la temática en sí a mí me explica. Y si no, también corregir a otros que a lo mejor las interpretaciones son diferentes, pueden ser equívocas, ¿ya? Pueden ser equívocas las interpretaciones, o incluso cuestionar, pero cuestionar, vuelvo a decirlo, siempre trato de reforzar este punto porque nuestra cultura a veces tiende a ser, la palabra crítica significa decir que está todo malo, ¿ya? Y porque está todo malo, la persona se cierra y dice, no me interesa. No. Yo lo viví en otras culturas de otros países en que la palabra crítica es lo más constructivo que hay. Y es muy interesante entrar en una conversación en base a críticas de un trabajo, ¿ya? De una actitud, etcétera, pero no de las personas. Entonces eso es como un tema cultural que yo digo vale la pena aprender también, sobre todo en el aspecto de ciencia. Entonces por eso creo que el tema espero también que les interese y lo podamos ir viendo juntos. Y los que han trabajado la temática con respecto a virus, también aporten, ¿ya? Incluyan también lo que han aportado en su trabajo, para que si tenemos la instancia en un momento que yo corrija todos los trabajos, incluso si ustedes quieren lo podemos hacer en la próxima clase, de comentar los trabajos que otros hicieron, de decir qué fue lo que les aportó a ustedes ese trabajo en ustedes como grupo. ¿Ya? Sin el afán de evaluarlo, sino de comentarlo. Y sería muy interesante que ustedes mismos plantearan el tema que elaboraron, desarrollaron
y se los pudieran contar al resto del curso. ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario para que comencemos? ¿Ya? Entonces, vamos a ver respecto al tema de los virus, que era una de las temáticas que nos quedaba pendiente. ¿Qué es lo que saben? Aquí esperamos un ratito que los alumnos que han trabajado este tema, me refiero con los virus propiamente tal, que veamos qué sabe el resto que no ha trabajado todavía con los virus. ¿Qué ideas tienen ustedes acerca de los virus? ¿Qué es lo que deberíamos primero interpretar, reconocer? Cada vez que hablemos de un virus, por lo menos tenemos primero que tener claro, hay varios aspectos de los virus que nosotros primero tenemos que tener claro en generalidades. ¿Qué es un virus? ¿Qué le dirían ustedes a cualquier persona que probablemente tiene olvidada la parte de biología, ¿verdad? Porque tenemos que entender eso, que hay ramas de lo que uno aprende que después se va olvidando porque no las utiliza. ¿Qué le diríamos a las personas que nos preguntaran a nosotros, ¿qué es un virus? ¿Qué le dirían a ustedes? Y si están equivocados, no importa. Pero ¿qué le dirían a ustedes? ¿Qué es lo que entienden ustedes por virus? Quizás que es como algo que se contagia. Algo que se contagia. Ya, yo voy a ir haciendo algunas palabras para que las vamos solamente corrigiendo y mejorando nada más. Algo. Y me gusta esa palabra algo porque en realidad uno al principio al virus no sabe cómo definirlo. Entonces le atribuye eso, lo que tú acabas de decir, el algo. ¿Ya? ¿Qué más me pueden decir? Que es microscópico, o sea que no se ve. ¿Correcto? Eso es algo que ya todos por lo menos lo tenemos con certeza claro que no es visible, ¿verdad? Por lo tanto, microscópico. Muy bien, ¿qué más? Y se puede replicar en un organismo, pero con células. Ahí no me supe explicar, pero se replica con otras células, no solo. Yo te mejoro porque creo que te capté la idea. Que es un organismo que necesita a otro individuo. Ahí decimos nosotros en ecología, en biología, decimos, es un individuo, el que sea, o microorganismo, ya le pusimos microorganismo, que necesita un hospedador. No sabemos si es la célula, suponemos hasta el momento, ¿verdad? Después vamos a ver en biología que sí es o no es la célula, pero necesita un hospedador. Muy bien. Muy bien, hasta ahí tenemos por lo menos generalidades que nos dan claridad para hablar del virus en lo general. ¿Qué más? ¿Qué más saben ustedes? Que infeccioso lo dijeron, ¿verdad? Dijeron que infeccioso. Eso también hasta el momento es lo que todos tenemos como conocimiento en general, es infeccioso. ¿Es un ente que produce afección en otros seres vivos? ¿Afecciones? No sé. Exacto. Claro. Por eso ahí le llaman, ese algo le podríamos decir un agente. ¿Ya? En biología le van a llamar un agente infeccioso que causa una infección o una patología al hospedador. ¿Y puede ser a todos? Sí, podría ser a todos. Vamos a ver cuándo se generaliza. Bueno, lo que estamos viendo ahora, nosotros sabemos que hay virus que son altamente contagiosos. Y ahí vamos a después ir diferenciando. Pero sí también le podemos llamar, o sea, Benjamín le puso un ente, sí, también le podríamos decir ente.
o un agente, ¿ya? Para que ustedes puedan utilizar esos términos y están en lo correcto. Entonces, lo que no podemos decir nunca hasta el momento con claridad es que es un ser vivo. ¿Ya? Eso es lo único que nosotros en este momento podemos decir también desde el punto de vista biológico. No es un ser vivo, no se le atribuye, por ejemplo, si decimos, para que yo le defina como ser vivo, tengo que remitirme a todas las características que hasta ahora nosotros sabemos que comparten todos los seres vivos. Y de ahí partieron nosotros, sabemos, de ahí partió ¿cómo se llama? Las teorías, las leyes que han reforzado el conocimiento de lo que define a un ser vivo. Entonces nosotros ya empezamos a caracterizar a un ser vivo. Y decimos, el ser vivo primero, desde el punto de vista biológico, lo primero que nosotros vamos a reconocer de un ser vivo es que está compuesto de células. Y ahí viene la teoría celular, porque lo afirma y lo que te afirma de que todo ser vivo está formado por células. Entonces nos vamos al virus, miremos al virus. ¿Está formado por células? No, no está formado por células. Entonces ahí vamos a ir caracterizando y vamos a ir viendo por qué el virus entonces no es un ser vivo. Ahora, desde que existe el virus, nosotros vamos a ver que es bastante antiguo. Sabemos que el virus es tan antiguo, este ente, este agente es tan antiguo, yo me atrevería a decir a lo mejor tan antiguo como las bacterias, y por lo tanto podríamos atribuirle entonces, son los primeros microorganismos del planeta. Seres vivos, las bacterias, ¿verdad? Ya sabemos que son uno de los primeros seres vivos del planeta. Nosotros llegamos muy tarde en comparación a muchos otros seres vivos en la evolución, ¿verdad? Aparecimos en el planeta después, pero los virus son antiguos. ¿Qué tan antiguo? Bueno, ahí tendríamos que meternos en la virología propiamente tal, la historia de la virología, etcétera, para plantearnos lo que sí podemos nosotros ahora para generalizar. Sabemos entonces que el virus ha dejado huellas muy antiguas y que la virología también se ha centrado desde hace muchos años, se ha empezado a preocupar de este agente que ha dejado huellas en la historia del ser humano. Entonces, eso es una cosa que sí tenemos con certeza. Entonces, podríamos hablar primero, el virus ha dejado o ha tomado la necesidad de crear incluso su propia ciencia, la virología, que es una rama también dentro de la biología, claro que sí. ¿Ya? Pero la virología ya sabemos hoy día que es una ciencia que se está desarrollando cada vez más, ampliando también, por lo tanto, ha tomado la necesidad también de conocer otros elementos, e incluso la taxonomía, es decir, hoy día en la taxonomía existe la necesidad de ubicar a este microorganismo, porque si bien no comparte todas las características de los seres vivos, entonces, ¿qué es? Y vive con nosotros, ¿verdad? Y sabemos, como ustedes también lo dijeron, que afecta o infecta a otro organismo. Entonces, eso sí es lo que nosotros sabemos. Entonces, vamos a ver que la virología va a ser una de las ciencias que se ha preocupado, por lo tanto, en ella podemos encontrar mucho apoyo y respuesta a varios aspectos que hoy día se saben de los virus en general. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que, para hablar e interpretar y darle una característica a los virus general, tenemos que recordar nosotros y tener claro cuáles son los seres vivos que existen. Todo ser vivo que nosotros nombremos, el que sea, va a estar incluido en estos 5 reinos. Y son los reinos que no debemos olvidarnos nunca. Puede que cuando ustedes tengan hijos a lo mejor, ¿ya?
puede que hasta ahí aparezca el sexto reino, que a lo mejor va a estar relacionado con los virus propiamente tal, que es lo que yo supongo y espero, ya que exista el sexto reino. En algún momento van a tener que plantearse esa situación. ¿Por qué? Porque de los reinos que ya existen, el virus no encaja en ninguno de ellos. Uno de los reinos es el reino monera. Y en el reino monera se caracteriza porque, ahí tengo yo que mencionar, primero porque se encuentran todos los seres vivos procariontes. Y los únicos procariontes que nosotros sabemos que existen son las bacterias. Ahora, ¿cuántas bacterias, tipos de bacterias, etcétera? Ya ese es otro tema, pero estamos generalizando los reinos, ¿de acuerdo? Para que ustedes no lo olviden, no se olviden nunca de ese detalle. Los monera es el reino al que pertenecen los procariontes. Ya saben ustedes, otra característica de todo procarionte, son todos unicelulares. Pero una bacteria es más grande que un virus. Ya, por ahí después vamos a empezar a comparar, ¿verdad? Y relacionar. Pero eso lo tenemos que tener claro. Reino monera. Otro reino que existe es el protista o protoctista, ¿ya? Y a este reino, decimos, es poco conocido para algunos, ¿ya? Pero los que van a estudiar a lo mejor un área de biología marina, se van a dar cuenta que es muy conocido y es muy grande también, muy difundido. Ahí se encuentran los protozoos. La mayoría de los protozoos, si no todos, son unicelulares acuáticos. Uno los encuentra en las aguas, todo tipo de aguas, ya de todas las características de aguas que se encuentren. El plancton también está dentro de ellos. Y también las algas, para que reconozcamos también de que las algas no son plantas, no está dentro del reino Plantae. Entonces tenemos el otro reino, protista o protoctista, donde están las algas y los protozoos. Después hay otro reino, los virus acá no pertenecen. Por supuesto no encajan acá tampoco. Fungi, o el reino de los hongos. Y ahí están las levaduras, ¿verdad? Entonces sabemos que hay otro reino al cual tampoco le podemos adjudicar a los virus ser parte de él. Y después está el reino de las plantas y los animales, dos reinos diferentes que la mayoría de nosotros es muy familiar en hablar de ellos porque es muy fácil de reconocer si es planta o es animal. Lo que en la mayoría de las personas es difícil de ubicar tal vez serían estos otros reinos. El fungi no, porque todos conocemos el hongo y también lo consumimos, por lo tanto ya sabemos de que no pertenece a las plantas. Entonces, esto es lo primero que tenemos que recordar. El virus encaja en uno de estos reinos, primero me tendría que informar cuáles son las características de ellos, pero ya sabemos que sí hay una que es particular. Todas están formadas por células, ya sea son organismos unicelulares o pluricelulares, ya sean organismos procariontes o eucariontes. ¿Ya? Eso es lo que no se olviden. Entonces nos vamos a ir caracterizando al virus, paso a paso, para ir viendo qué es lo que sí se sabe del virus hasta ahora. Primero, lo que ustedes dijeron, que eso se le va a atribuir como esta palabra. Si necesita de un hospedador, es un parásito. Hospedador, el virus no es capaz de reproducirse. Y ustedes también dijeron que se replica, se duplica fácilmente. Se propaga, decimos también, fácilmente. Entonces lo hace como una necesidad. Entonces se le atribuyen estas características. Es un parásito intracelular. Y ahí está la palabra que ustedes recién les costó encontrar. ¿Ya? Necesito un hospedador. ¿Cuál hospedador? La célula. Y ahí generalizamos a todos los seres vivos, ¿verdad? Porque sabemos que los seres vivos fluctúan entre uni y pluricelular.
entre eucarionte, ¿ya? Porque vamos a ver después que el virus infecta fácilmente, entre comillas, digo yo, porque es muy interesante la relación con él, es a la bacteria. Y de ahí se le adjudica otro nombre incluso. Ya vamos a ver cómo son ellos. Entonces, el virus, ¿cómo se le adjudica también la relación? Porque cuando uno dice, ¿qué es el virus? Algunos van a decir, es una partícula incluso que contiene el ácido nucleico. Una partícula que contiene el ácido nucleico. Microscópica, sí, es una partícula microscópica que contiene el ácido nucleico. ¿Cuál ácido nucleico? ¿Por qué no puedo decir el ADN? Porque los virus o contienen ADN o ARN. Y ambas moléculas, ustedes ya saben, son ácidos nucleicos. ¿Ya? Ya vamos a ver las características de este ADN o ARN en términos generales, ¿verdad? Dentro de lo que podamos alcanzar. Entonces, es una partícula, porque, y ustedes se dan cuenta solo con mirar una, de que no es una célula, y esta molécula de ácido nucleico está rodeada por una cápside, y después vamos a ver las características de esta cápside, y eso es todo. Entonces, uno dice, bueno, si yo traduzco, ¿de qué está hecha la cápside? De proteína. Tiene organelos como una célula que tenga mitocondria, aparato de Golgi, y ustedes pueden nombrar todos los organelos que constituyen una célula normal, ¿verdad? Ya sea eucarionte, podemos diferenciarlas con las procariontes, pero van a tener organelos. No existen. Vámonos a la siguiente. Entonces, resumen también, partícula infecciosa, agente infiltrable, es decir, que ingresa a cualquier célula de algún modo y de cualquier vía. Entonces ahí es cuando se han estudiado cómo lo hace, cómo afecta a las células. Se le llama también parásito intracelular, ¿ya? Obligado, porque el virus, si no infecta a un huésped, no existe, no tiene vida en sí. Por eso no se propaga, y por eso nosotros hoy día conocemos de algunos casos que son altamente, ¿cómo se llama? Cuando pueden afectar a otros, lo hacen de una manera también fácil porque tiene toda la vulnerabilidad del hospedador. Y si tiene acceso al hospedador, tiene la facilidad de reproducirse. ¿Ya? Bueno, está quizá, pero no sé si ya está presente. ¿Ya? Entonces, hasta ahí nosotros sabemos, eso es lo que podemos asegurar. Ya sabemos, es obligado, es intracelular. También existe el virus extracelular. En algunos casos, aquí se va a llamar virión. ¿Ya? Y este es una partícula libre que está ahí también. Entonces, si ustedes han visto por ahí la palabra virión, ya se refiere a este virus extracelular. Extra, fuera de la célula. ¿Ya? Eso significa a lo mejor en organismos pluricelulares, en tejido, etcétera, alrededor de la célula, lo que podamos interpretar en ese momento según el término o el texto que nosotros estemos leyendo. Cuando hablamos nosotros de que esta partícula, ya dijimos, contiene ADN o ARN, entonces a veces el apellido uno de los apellidos del virus va a ser virus ADN, virus ARN. También ustedes probablemente encontraron en la investigación que hicieron de que existen, fíjense lo original, ustedes hasta ahora nosotros habíamos visto el ADN está formado, en nuestro caso, por una doble hélice, ¿verdad? Una doble cadena, y es antiparalela. Pero en el caso del virus, existen virus que está formado por la molécula del ADN, pero por una simple cadena o una simple hebra. Otra particularidad también que puede tener, puede ser circular, sí, simple. Si está formado por el ARN, también fíjense ustedes acá las diferencias que vamos a encontrar, hasta donde hoy día se sabía, ¿verdad? Que la molécula del ARN en nosotros
es una sola hebra y proviene de la transcripción de la molécula del ADN. Fíjense que acá ustedes van a encontrar que existen virus que están formados por una sola cadena del ARN, conocido, podríamos decir nosotros, familiar. Pero hay otros virus que esta molécula del ARN tiene una doble cadena. Y hay otro por la cadena segmentada, y a estas palabras les van a llamar bicatenario, ¿ya? Monocatenario, dependiendo si está formado por una hebra o dos hebras. ADN bicatenario, ADN formado por dos hebras. ADN monocatenario, ADN formado por una sola hebra de la molécula del ADN. ARN, lo mismo, ¿ya? Monocatenario, entonces ahí van a encontrar ustedes esa ¿cómo se llama? Diversidad en lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos ahora dentro de los virus? Y que podríamos ahora diferenciar así en términos generales, porque ustedes también vieron pedacitos de bacterias. Diferenciarla con las bacterias, recordando siempre toda la fisonomía, la anatomía, la fisiología de una bacteria. De las bacterias, ¿cuáles son las diferencias? Primero, que son parásitos intracelulares obligados. La bacteria no, porque la bacteria puede vivir por sí misma, o sea, eso es lo que podríamos nosotros decir. No necesitan necesariamente un hospedador. Son micropartículas de pequeños tamaños y agentes infiltrables, por eso a veces se le va a denominar de esa manera, micropartícula. Cuando uno dice microorganismo, se queda uno con la sensación de que la palabra organismo ya es un ser vivo. Por eso a veces no se utiliza siempre ese término. Y si se utiliza, a veces hay que, ¿cómo se llama?, explicarlo. ¿Qué quieren decir? Tienen mecanismos especiales de replicación. Eso significaría de reproducción, ¿verdad? La reproducción de esta partícula, hay un mecanismo especial que lo vamos a tratar de alcanzar a ver también. ¿Ya? Eso con respecto a la bacteria en comparación. Entonces, nuevamente, resumiendo para que ustedes vean otro aspecto general del virus. Si necesita un hospedador, y es intracelular, podemos decir nosotros, es capaz de infectar a todo otro ser vivo, porque los otros seres vivos todos estamos formados por células. Entonces aquí me faltaría a mí agregar, ¿verdad? Porque dice, por la célula para que parasitan, al virus también se le denomina el nombre, virus animal, virus vegetal o bacteriófago. ¿Por qué? Porque infecta a una bacteria. ¿El virus puede infectar un hongo? Sí. Nosotros podríamos decir que sí. O a otros microorganismos como unicelulares, un protozoo, yo diría que sí. Entonces habría que buscar cuáles son esos ejemplos en particular. Por lo tanto, el virus parasita a otras células. Por lo tanto, a todos los seres vivos. Los virus en forma se van a clasificar en, digamos, como generalidades, en helicoidales, acá poliédrico, porque van a tener formas aquí poliédricas, muy bien definidas. Algunos probablemente ya los vieron, los que trabajaron con el rotavirus, por ejemplo. O complejos. Ya, aquí vamos a ver algunos virus, el del ébola, si no me equivoco, no sé, el del SIDA está considerable. Pero ahí vamos a ver que los virus se clasifican según la forma también, y en estas van a fluctuar. Helicoidal, poliédrica o compleja. Yo le digo el complejo es el que se parece como a una nave espacial así. Ese es el virus complejo. También otra forma para clasificar a los virus va a estar dada en función de la cápsula, ¿verdad? Si son envueltos o son desnudos, les van a llamar. ¿Ya? Envuelto o desnudo con respecto a una cápsula que les va a rodear.
Y lo otro, ya dijimos con respecto a la molécula del ácido nucleico, como ven ustedes acá esta nomenclatura, para que comprendan, ADN-MC significa monocatenario. Entonces ustedes ya saben, es un virus que está formado por una molécula del ADN monocatenario por una hebra. ¿De acuerdo? Para que ustedes manejen esta nomenclatura cuando lean texto alusivo, puedan interpretarlo mejor. ¿Tienen alguna consulta hasta ahora? Tamaño. También el virus, nosotros podríamos ya saber, ustedes también lo mencionaron, es microscópico, ¿verdad? Pero la palabra microscópico, ustedes saben que las dimensiones son muy amplias, ¿ya? Y también hay un lenguaje dentro de estas dimensiones, porque todas las dimensiones van a tener una unidad de medida. Entonces, cuando a uno le hablan metro, uno imaginariamente sabe el tamaño porque lo conoce, lo ve. Cuando a uno le dicen centímetro, también el objeto se lo puede imaginar en qué tamaño puede fluctuar cuando hablamos de centímetros. Cuando hablamos de milímetros, también imaginariamente nosotros nos llevamos a ese objeto para poder encajarlo mentalmente en esa unidad de medida. Pero después vienen elementos que nosotros, como no los conocemos, no los vemos, necesitamos un objeto para visualizarnos. Entonces tenemos que familiarizarnos cómo fluctúan estas medidas microscópicas. Y aparte del micrón, usted ya lo habíamos visto también, ¿verdad? Por lo menos lo habíamos mencionado. Un micrón, ustedes saben, es una unidad de medida de longitud, ¿verdad? Más pequeña que el milímetro. Y para eso se necesita un microscopio mínimo óptico. Hasta casi al micrón, para llegar a este nivel, yo ya necesito un microscopio electrónico, porque si no el objeto no lo puedo ver en esa unidad de medida. ¿Y el virus dónde va a fluctuar? Fluctúa a nivel de nanómetro, que es una unidad más pequeña todavía que el micrómetro. Y si quisiéramos imaginarlo y compararlos con el tamaño de una molécula, ¿ya? Y después de un átomo, que ya es más pequeño todavía, ustedes saben que del nanómetro tendríamos que llegar a la siguiente unidad. Entonces, para esto ya ustedes se pueden imaginar que los instrumentos son aún más especializados. Entonces, cuando nosotros nos muestran un virus, sabemos que no podemos verlo nosotros en un microscopio óptico. A lo mejor podríamos ver la huella que dejó el virus a nivel de microscopía óptica, pero no con detalles, menos identificación del virus. ¿Por qué? Porque fluctúa a nivel de nanómetros y necesitamos el microscopio electrónico. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver que también vamos a encontrar incluso uno de los virus más grandes. Después uno empieza ya a familiarizarse con el lenguaje y uno dice, ¿cuál es el virus más grande hasta ahora descrito? Buena pregunta, ¿verdad? Por ahí está el ébola. Entonces uno mire, claro, ¿y por qué? Porque está dentro, ya saben, todos nanómetros. Y uno empieza a ver cuáles son los virus más grandes. Incluso si ustedes hablan del virus del SIDA, me pueden decir con exactitud cuál es la fluctuación. ¿Se recuerdan los que trabajaron con el SIDA? ¿Cuál es el tamaño del virus del SIDA? ¿Lo recuerdan? Entonces, esas son informaciones que vale la pena de repente aportar, porque uno ya va tomando una idea, después va mirando, recordando, dice, son virus, por ejemplo, es un virus ADN o un virus ARN, porque es otra característica trascendental para el virus. ¿Qué forma tiene ese virus? ¿Por qué? Porque todos los virus tienen una forma característica, como el rotavirus, ustedes van a verla, ya todos los rotavirus tienen esta, incluso el coronavirus nosotros ya todos lo identificamos, ¿verdad? Entonces, eso es interesante porque ya sabemos qué hay detrás en ello. Ahora,
otro detalle que ustedes lo van a comprender mucho mejor. Porque ya saben ustedes esta relación ADN-ARN en el caso nuestro, como seres humanos. ¿Lo recuerdan? Yo voy a tratar de hacerles un resumen nada más. De la molécula del ADN está la información necesaria para producir o codificar para una proteína en particular. Y para que se pueda fabricar esa proteína, se tiene que transcribir a una molécula del ARN. ¿Lo recuerdan? ADN, ARN, proteína, por decirlo así como molécula. Pero hasta ahora nosotros nunca hemos visto al revés, que la molécula del ARN es capaz de sintetizar a una molécula del ADN. Y esto lo hace el virus. El virus ARN es capaz de hacer eso por la presencia de esta enzima, la retrotranscriptasa. Fíjense la palabra retro, como decir retrocede, ¿verdad? Entonces eso es interesante, importante para los que estudian el virus, ¿verdad? La incidencia y el tipo de virus que es, si es ADN o ARN, porque ya sabemos que este virus es capaz de sintetizar una molécula del ADN, transcribirla en el fondo una molécula del ADN. Y tiene implicancia eso en la célula que infectó, por ejemplo, en el individuo que infectó. Podríamos decir que sí. Porque ¿cuál es la finalidad de este ADN del virus? Si sabemos que su único fin, en el fondo, por decirlo así, ¿verdad? Su único fin es reproducirse. Y para ello, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es mutar al ADN de la célula hospedadora, porque ahí puede replicarse el mismo virus. O traspasar toda esta información que le puede causar daño a ese hospedador, ya sea la célula, la puede destruir a la célula. Si destruye a la célula y sigue destruyendo célula, destruye el tejido, que es lo que hemos visto en la incidencia de lo que ocurre cuando un virus afecta de manera tan agresiva al hospedador que lo puede matar, ¿verdad? Para comprender cuál es la finalidad y qué es lo que está ocurriendo en él. Entonces, esto es lo que hay que considerar cuando ustedes escuchen, es un virus ARN. ¿Podría tener esta capacidad de transcribir? Sí, entonces ahí a veces van a hablar de la capacidad que tiene de replicarse. Pregunta para ustedes, los que trabajaron con el coronavirus o los que tienen información. ¿Qué tipo de virus es respecto al ácido nucleico? El coronavirus. ¿Qué es lo que saben? ¿Es un virus ADN o es un virus ARN? Pero, ¿en qué aspecto se refiere a su pregunta? En esa parte como de la pregunta. Mira, vuelvo atrás. Una de las primeras, digamos, apellidos que se le va a dar al virus. Reconocimiento al virus. Como ya sabemos que es una partícula, ya sabemos que es un agente, todo lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, cuando uno identifica un virus, ustedes se tienen que haber dado cuenta en el transcurso de todo este año, cuando empezaron a llegar noticias, información, descripción del virus, etc. Una de las cosas más interesantes fue para el virólogo, obviamente, y para el biólogo y para toda la medicina y todos los entendidos, saber si este virus era un virus ADN o un virus ARN. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda que dijimos que hay virus que se caracterizan, vuelvo atrás, que se van a caracterizar, se van a identificar, se van a orientar según por la presencia del ácido nucleico. Y ustedes ya saben que el ácido nucleico es el ADN, ARN, ATP. ¿Verdad? Entonces, yo les expliqué recién que los virus se clasifican en estos dos grupos. Hay virus que tienen ADN, hay virus que tienen ARN.
no tienen los dos. ¿Ya? Yo por lo Entonces que la pregunta escuché para era que el coronavirus parece que es de ARN, si no estoy mal. no está mal, hija. Entonces ahora la primera información que ustedes tienen que recordar, el coronavirus es un virus ARN, no es un virus ADN, ARN. ¿Ya? Entonces a veces cuando uno escucha información, ¿de qué le ayuda a uno saber eso? Porque ustedes que están entendiendo toda la parte molecular, ¿ya? Por eso cuarto medio se centra en la biología molecular. ¿Están entendiendo de que es significativo? Sí, por eso les mostraba acá este detalle. ¿Por qué es significativo? Porque nosotros como seres humanos que tenemos la molécula del ADN, nuestro ARN no transcribe, es decir, no fabrica, por decirlo así, una molécula del ADN, sino que es al revés. ¿Y qué trascendencia tiene eso? Ustedes saben que el ADN tiene la información para transcribir un ARN, pero el ARN, la finalidad es sintetizar junto con el ribosoma una proteína en particular que es requerida en el cuerpo. Si no se produce esa proteína, ese órgano, esa célula puede fallar en el funcionamiento. ¿Verdad? Son todas las proteínas. Pero no hasta ahora nosotros sabemos en nuestro cuerpo, porque tenemos la molécula del ADN, sabemos entonces de que no es al revés. El ARN no se transcribe a una molécula del ADN, pero en el virus sí. Es lo que estamos ahora viendo. El virus sí. El virus que es ARN tiene la facultad de transcribir a una molécula de ADN. ¿Gracias a qué dice acá? Porque en el virus existe esta proteína o esta enzima que se llama retrotranscriptasa, que le permite hacer esto. ¿Ya? Por eso la importancia en ir aplicando nada más lo que uno sabe. Entonces, vuelvo atrás. Cuando ustedes escuchen hablar de un virus, una de las características que tienen que identificar del virus, o se las van a decir, o el virólogo o biólogo que esté trabajando en investigación con ese virus, una de las primeras cosas que va a determinar es si es un virus ADN o ARN. Y después el apellido, como les decía yo, pues si es un virus monocatenario o bicatenario, significa que esta molécula tiene dos hebras o esta molécula tiene una sola hebra. ¿Lo recuerdan? Bien. Entonces, aquí ven ustedes el resumen de los tipos de virus en función, en relación exclusivamente del ácido nucleico. ¿Cómo pueden ser ellos definidos? ¿Cómo se ha encontrado hasta ahora? Ya lo dejamos hasta ahí para no recargarles más contenido y lo que ya hemos hablado, traten ustedes de repasárselo mentalmente. ¿Ya? Yo creo que los alumnos que trabajaron con el SIDA o que trabajaron con el rotavirus, les va a quedar aún más claro lo que han encontrado ustedes en su información. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta que les pueda ayudar a aclarar antes? Profe, nosotros con el trabajo o sea, como de la investigación, terminamos como con biología, ¿o no? Claro. ¿O hay alguna otra tarea No, o no. algo así? Por eso que les digo yo que en cuanto a evaluación, nosotros ya terminamos. Usted, mejor dicho. ¿Ya? Yo ahora me queda a mí mi trabajo mayor, que es corregir. Ahora, de vez en cuando, a lo mejor yo les puedo hacer alguna pregunta o les puedo hacer una pregunta que averigüen ustedes algo, en caso que sea necesario. Pero normalmente la voy a hacer de aquí en adelante verbalmente, no va a haber tarea. Ya se cerró también el tema de las tareas con usted, porque ahora tengo que empezar a cerrar de mi parte, como en la asignatura de biología, lo mismo les va a ir pasando en todas las asignaturas. ¿Ya? Entonces, yo primero tengo que corregir los trabajos de ustedes. Como les digo, les di una mirada a todos,
¿ya? Por eso les recuerdo que vi buenos trabajos, no solamente en la presentación, sino en el contenido. Y claridad también en el contenido, que eso es otra cosa. Entonces yo después que tomo todos los trabajos y los reviso, recién termino después de armar mi propia escala, ¿verdad? Para poder evaluarlo en función también del mejor trabajo en relación al trabajo tal vez no tan bueno. ¿En qué sentido? Que a lo mejor no respondió a todas las peticiones que se hicieron en la temática. ¿Ah? O el desorden a lo mejor, porque a veces uno no ordena bien el contenido. Todos esos factores que yo pueda evaluar en el trabajo de usted. Pero como tú dices, Montserrat, en cuanto a evaluaciones, pueden relajarse. ¿Ya? Los que ya cumplieron con todo. Los que no, bueno, yo ahí ya no puedo hacer más, ¿verdad? Yo no puedo buscarlos tampoco. Si ellos deben algo, ahora yo sé que se van a tener que remitir a las evaluaciones escritas nada más, ¿verdad? Pero trabajos o tareas, no, ya no más. Los alumnos que no pudieron responder por algún motivo, ellos van a tener otra vía de cómo nivelar esa ¿cómo se llama? Falta de evaluación. ¿Te aclaré eso, Montserrat? ¿Otra Sí, pregunta? gracias. Entonces los dejo y si no, la próxima vez si nos vemos, ¿verdad? Relajado en todo caso, ahora aprendamos juntos, les digo yo. Tráiganme información también que hayan aprendido ustedes de algo, de los avances que vean en las noticias y lo comentamos y vemos cómo lo podemos resumir en cosas que le podamos sacar provecho también a este tema que yo creo que nos va a servir a todos, no solamente a ustedes, sino a todos, ¿verdad? Porque es un tema que nos afecta a nivel, primero, personal, familiar a lo mejor, y ojalá que no, ¿verdad? Pero tiene que estar presente el tema y a nivel nacional. Les dejo un abrazo grande, cuídense mucho, los felicito por todo lo que han hecho, les agradezco también todo el trabajo que ustedes han invertido en ayudar a organizar el tema del aniversario, porque no es menor, y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Que estén súper, súper bien. Los dejo. Chao, chao, que estén bien, para que no lleguen atrasados. Chao, profe. Cuídense mucho ya. Chao, chao.